es incorrecto y creo que metodológicamente puede llevar a mucha confusión cuando, o sea, el hecho de confundir lo que es iconografía con lo que es escritura. Se ha desvirtuado mucho en Mesoamérica en general el término escritura, el término fonetismo, el término ideografía, el término de texto escrito. Se puede aceptar a lo mejor como retórica hablar que una representación iconográfica es como un texto que se puede leer entrecomillado, pero igual que el registro arqueológico es como un texto en el cual el tepalcate es como un fonema que el arqueólogo arma en un texto y lee. Eso es una retórica. O sea, en realidad el código iconográfico, en cuanto a sistema de codificación y de descodificación, es completamente distinto a lo que es el código escrito, en el texto escrito, que siempre está atado a la lengua. Incluso cuando se habla de logografía o ideografía en Mesoamérica y se piensa en semasiografía, es decir, un signo que puede ser entendido o leído en cualquier idioma, eso es absolutamente incorrecto. No hay ninguna escritura en el mundo semasiográfica. Una escritura, si es una escritura, y hay signos de escritura, no iconos, o sea, un signo es una cosa y un icono es otra cosa, siempre está atado a una lengua. Incluso un logograma, incluso el logograma 2, que en principio uno puede... o sea, que aislado, o sea, si ahora arrojamos un papel al suelo con el 2 escrito, por supuesto puede, descontextualizado, en su idioma cada uno, ir a interpretarlo, o sea, pues de 2, to, de, es eso lo que sea. Pero cuando está inserto en un texto, el escriba pretende que se lea solo en una lengua. Eso se comprueba en cualquier escritura en Mesoamérica precisamente por el funcionamiento. Complementación fonética que está indicándonos que precisamente eso no se lee en cualquier idioma, sino en un idioma en concreto. En mixteco o náhuatl o maya no es correcto que haya una escritura en Occidente, en el Viejo Mundo, y que sea una escritura fonética, y haya otra escritura iconográfica o ideográfica en América. La experiencia que tenemos, porque al menos si hay una escritura que se ha podido descifrar en Mesoamérica, es el caso de la escritura maya. El funcionamiento, el que ha resultado, es que es una escritura normal, como otras escrituras en el mundo. Es una escritura de tipo logosilábico, igual que el sumerio, egipcio o hitita jeroglífico. Si es una escritura y tiene que funcionar igual que otra escritura. O sea, es igual. Entonces, la metodología para abordar ese tipo de información o textos es una metodología que es igual al Viejo Mundo. Es como si en arqueología se pretendiera, no, que una cosa es el tipo de deposición de materiales en el Viejo Mundo y hay una arqueología en el Viejo Mundo, pero que en América es otra cosa. Es otro tipo de material, a veces inmaterial, es otro tipo de metodología arqueológica, y en realidad no. El mismo hecho se estudia con una misma metodología y tecnología, incluso en interpretación, y creo que es muy confuso el confundir iconografía con escritura. Y creo que incluso en retórica, tendríamos que evitar eso, e incluso intentar evitar llamar a un elemento icónico en una representación iconográfica glifo, porque glifo es otra cosa, es un grafema, y es completamente distinto el sistema que tiene de lectura. Y entonces es únicamente eso. Bueno, pues en principio, en cuanto a una de las partes, sí,